Hola, hola, galera de Física Inmersiva. Hoy tenemos un nuevo episodio de Divulgando Ciencia o Enseñanza de la Física en Foco. Y tenemos a un nuevo invitado, esta vez de Venezuela. Así que voy a dejar aquí toda la traducción para las personas que nos estén viendo desde aquí de Brasil o de otros países de que habla el portugués. Y bueno, nuestro invitado es nada más y nada menos que un colega bastante próximo y es el doctor Frank Daoín. Él es un investigador de la Universidad de los Andes, del núcleo universitario Rafael Rangel del estado de Trujillo. Él es un profesor adscrito al departamento de Física y Matemática y es graduado en la licenciatura en Física y Matemática, magíster en Enseñanza de la Física por Universidad Pedagógica Libertador de Maracay, en convenio con la Universidad de los Andes, y es doctor en Educación en la especialidad de Enseñanza de la Física, y el día de hoy lo tenemos acá con nosotros. Ahí está, Fran Daoín, sea bienvenido a nuestra conversación de Divulgando Ciencia, y para mí es un placer, bueno, tenerte aquí, y para todos los que nos están observando, porque, bueno, tenemos una proximidad, fuimos colegas en Venezuela y Hola, actualmente investigamos en el grupo. Actualmente investigamos en el grupo de investigación en ciencia, enseñanza y filosofía, el CRINCEF, de la Universidad de los Andes. Y bueno, bienvenido. hola, gracias por la recepción. Acá, pues, complacido de que me hayas invitado a ser parte de tu entrevista para la difusión y la divulgación de la ciencia. Bueno, a las expectativas de tus preguntas y para que se expanda este conocimiento que surge de las investigaciones en cuanto a tesis doctorales y tesis de pregrado, los recorridos que hace todo investigador para ponerlos a la comunidad científica, a la comunidad de educadores y más allá, a la expansión del conocimiento público en cuanto a las personas que están interesadas en estos campos. Exactamente. La idea es esa, la idea es divulgar las investigaciones para que las personas que tengan interés, pues aquí vamos a estar divulgando tus redes sociales o tu correo electrónico para las personas que tengan interés en tu área de investigación, pues entre en contacto. Entonces vamos a iniciar con una primera pregunta que Por sería, supuesto. ¿cuál fue tu motivación inicial para tú abordar investigaciones en la enseñanza de la física? Sí, puedo iniciar indicando que en la licenciatura en Educación, Mención Física y Matemática, del cual ingreso de la Universidad de los Andes, acá en Venezuela, siempre estuve interesado por cuestiones asociadas a la filosofía de la ciencia, a la enseñanza de problemas en cuanto al lenguaje, al discurso científico y propiamente a las dificultades que son afines a esta nueva línea de investigación que tiene que ver con los fenómenos de la física moderna, Ujú. específicamente de los fenómenos de la física cuántica, que es un poco el campo al cual estoy interesado y que pues me he intentado aproximar durante el desarrollo de mis formaciones en maestría y en doctorado. Pudiera decirte que en mi tesis doctoral me vinculé mucho con un fenómeno sociocultural, actualmente con el movimiento de las, llamémoslo, misticismo cuántico, asociado con lo que se denominan algunas teorías como representaciones sociales, y que en Brasil justamente uno de los pioneros en ese campo es Marco Antonio Moreira. A través de lecturas, de esas revisiones durante mis trabajos de maestría, en el cual desarrollé también una investigación asociada a esas interpretaciones que tienen las personas con la función de onda de Schrödinger, pues allí conocer las interpretaciones que tenían los profesores y los estudiantes en cuanto a cómo lo llevaban luego a la enseñanza dentro del aula de clase, cómo se generaban esas discusiones, qué perspectiva y qué modelo permitían hacer comprensiones, esas discusiones de las metáforas, del lenguaje matemático, de las dificultades inherentes a lo que es el discurso científico en el campo de la cuántica. Eso justamente fue el elemento de motivación que luego, cuando inicié el doctorado, conllevó a que me inclinara por los fenómenos de las interpretaciones sociales, pero ya con un tono más, con un tono, con un estilo más cercano a la parte, no solo a los que son profesores o estudiantes que estudian la carrera de física y matemática, sino con los otros sujetos, los sujetos que tienen un poco más Ujú. interés en conocer todo lo que envuelve el discurso científico, específicamente el discurso de la ciencia de la física cuántica, pero que no son o no han sido formados en cuanto a física, a ciencias de la disciplina como tal, pero que de alguna forma a través de estos elementos de la difusión de la ciencia, estos elementos de la cultura tecnológica y digital, pues se han aproximado, se han interesado por conocer, y que de alguna forma la cultura los ha conllevado a reconocer parte de ese lenguaje, parte de esas metáforas a través del cine, de la literatura, de estos mismos canales de difusión, y que por allí fue donde entonces encontré ese vacío en cuanto a forma de ayudar, de contribuir a la comunidad científica, porque de los hallazgos que empecé a realizar en la literatura, poco se ha investigado o poco existe en cuanto a investigaciones afines a intentar aproximar, de quitar esos mitos, esas tergiversaciones que hay alrededor de las comprensiones
de tópicos como la física cuántica, que de por sí es un campo en el propio discurso científico, en el propio discurso de la pedagogía científica, de la física cuántica ya es en sí de grandes dificultades, porque envuelve no solo lo riguroso matemático, el lenguaje, sino también lo epistemológico conceptual, envuelve lo de la transposición didáctica, que es también allí un campo difícil de comprender y asimilar, y sobre todo llevarlo a la práctica con diferentes tecnologías, recursos, métodos, estrategias. Y por supuesto que los pioneros, para poder tener una base, fueron las lecturas en cuanto a lo que se hace en Brasil. Brasil ha sido uno de los grandes, digamos, cúmulos de fuentes de información, porque todas sus contribuciones en diferentes universidades que las hay allá, desde la maestría hasta doctorales, han dado grandes aportes y que de allí me nutrí mucho porque hasta hice contactos con algunos investigadores que han trabajado en líneas como misticismo y cultura cuántica. Una doctora de nombre Saito, que a través de internet, de las redes sociales, contacté por correo. Fue una charla muy interesante porque me aproximó mucho a conocer la perspectiva de ella y ver que lo que yo estaba haciendo pues tenía una entidad doctoral, porque a veces es la dificultad que uno siente. ¿Será que lo que estoy haciendo en un campo nuevo tiene entidad doctoral? Y sí, eso me llevó poco a poco a poder adentrarme en esta hermosa línea de investigación, este nuevo campo, este conjunto de fenómenos que pues, rodean lo que es, yo la denominé semiosis cuántica o semiosis social cuántica. Tiene que ver un poco como con lo que se trabaja a nivel de las teorías de las representaciones sociales de Sergio Moscovici, como un poco lo que es la cultura asociada a las creencias. En este caso va más allá de las creencias, porque envuelve una semiósfera, un conjunto de elementos culturales cínico-lingüístico, simbólico y también de las idiosincrasias de las personas. Exactamente, Fran. Oh, súper interesante abordaje porque me gusta mucho ese Si término de hay misticismo cuántico, ¿no? que ahora se habla de misticismo cuántico, coach cuántico, expresiones coloquiales como el salto cuántico. Bueno, todas esas ideas asociadas con prefiguraciones cuánticas dentro del campo social, dentro del campo educativo, dentro del campo filosófico, bueno, son justamente los elementos teóricos, los elementos que envuelven esta cultura novedosa, esta cultura nueva, que es justamente la cultura de la post-pandemia, la época en la que salimos de forma de comunicarnos tradicional a una forma de estar interconectados, inmersivos, como justamente este video, esta transmisión en la que nos acerca a la cultura científica desde la inmersión, desde el conocimiento y el acercamiento a los propios investigadores que hacen aportes a la comunidad científica. Me parece súper interesante tu investigación y justamente tu enfoque, ¿no? El enfoque ese es justamente de interpretar y traer esas concepciones, por ejemplo, la física cuántica. Es muy importante porque vemos que en la sociedad a veces está muy, digamos, las ideas son muy variadas, tanto en la comunidad científica propia como las otras personas que trabajan en otros entornos sociales, ¿cierto? Y me parece interesante eso de misticismo cuántico, es una área bien interesante. Entonces, Fran, ¿podrías compartir un poco sobre los resultados que tú obtuviste con tu tesis de doctorado? En tesis, un poco de los resultados obtenidos fueron 5 categorías que entre ellas confirmaron o respondieron a satisfacer las preguntas, las interrogantes que se formularon en el problema, que envolvían cómo las personas construían, qué sentido le otorgaban a las prefiguraciones cuánticas a partir de sus creencias, a partir del ambiente cultural y a partir del lenguaje. Esas categorías asociadas con razones de tipo anteísmo religioso, un poco lo que son metáforas cuánticas por afinidad simbólica o afinidad semántica. Una de las categorías que me generó mayor cautivación, porque fue una especie de construcción que emergió de esas cavilaciones personales en cuanto a cruzar las ideas propias de los aportes teóricos junto con los aportes que obtuve de los entrevistados, porque fue una investigación que cruza lo empírico teórico, ¿sí? Una investigación en la cual yo tomé una serie de entrevistas a informantes claves. ¿Por qué? Porque siempre dentro de la comunidad científica hay dos, y ese fue otro de los hallazgos, hay dos líneas que se bifurcan en cuanto a lo que son las representaciones sociales o lo que son la semiosis social cuántica. Una es propia del seno del discurso científico, que viene siendo las interpretaciones de la mecánica cuántica, que envuelve una subárea que sería la metafísica. Allí hay aportes de la filosofía, de la física propiamente, con toda la rigurosidad que allí dentro de lo matemático y lo físico se intenta crear distintas interpretaciones para darle sentido a esas construcciones teóricas de la física cuántica. Pero también existe otra tipo de interpretaciones sociales que están un poco, digamos, en derivación o en cruce simbólico con las traducciones que se generan a partir de ese campo del discurso científico. La etiología de la semiosis social cuántica, que emerge de allí, emerge del discurso científico, pero al, digamos, trasladarse, a movilizarse esos discursos al ámbito social,
pues le da otra significación. Exacto, Fran, exactamente. No, está muy bien ese punto de vista tuyo, de intentar traer esas formas de pensamiento, ¿no? Esas formas de expresar la física cuántica, porque como tú dices, es tan compleja y es tan abstracta que en la misma sociedad se torna diversas formas de llegar a comprenderla y de cómo llevarla para que otras personas también usen ese tipo de lenguajes, digamos, de lenguaje o esas formas de expresar la parte cuántica. Pero para finalizar entonces un poco aquí las ideas, tú podrías dar algunas ideas o direccionamientos para las personas que nos están viendo y que quieran abordar algunos contenidos en enseñanza de la física o seguir tus contribuciones también, varias. Sí, actualmente estamos en el año 2025, año definido como el año internacional de las tecnologías cuánticas. Este año los diferentes centros de investigación, las diferentes universidades han construido una gama, un conjunto de, digamos, de eventos académicos para acercar al público este progreso que ha emergido desde el año 1900 con todo lo que surgió de una idea que fue el boom, es decir, el paradigma de la revolución cuántica, que fue las emergencias de las teorías cuánticas a partir de Planck. Entonces, mi orientación hacia un público que quisiera conocer, que quisiera indagar más sobre esto, es aprovechar, uno, todo este acervo de eventos académicos que se brindan en las diferentes universidades, incluidas las locales, las regionales, las nacionales y las internacionales. Para nombrar en un caso, por lo menos nuestro, el CRINSEC, que va a ofrecer un evento en que se va a presentar un recorrido histórico de la evolución de la física cuántica, el quiebre entre lo que fue la física clásica, la física moderna, con la idea de Planck, con las ideas de Einstein, y así pues la progresividad hasta lo que conocemos actualmente. Y aprovecharlos con eventos de este tipo, conocer desde la historia, desde la filosofía, pero también conocer propiamente desde lo que hacen los investigadores en cuanto a la enseñanza de la física cuántica, en cuanto a las dificultades que surgen desde el lenguaje, un campo muy hermoso para conocer cuáles son esas dificultades que generan el entendimiento o las, digamos propiamente los nudos críticos para asimilar dentro del aula de clase, que no son propios digamos, de la semántica, sino que es de la semántica y de la rigurosidad que existe detrás de la, digamos, de la explicación científica de un modelo que no es captable a simple vista, sino que se imagina y se construye a partir de las visualizaciones de objetos matemáticos. Otro es desde las tecnologías, que existe actualmente un gran campo para aprovechar las tecnologías de realidad aumentada, las tecnologías de la inmersión, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y justamente también el campo en el que he construido un pequeño aporte significativo y que espero eso sea el inicio para generar nuevas investigaciones que tienen que ver con la semiótica y la semiosis asociada a estos fenómenos de la cuántica en el ámbito cultural. Súper interesante, la verdad. Agradezco desde ya tus contribuciones para aquí, para todas las personas que nos están observando. Va a quedar para la historia, la verdad, tus reflexiones porque son muy interesantes. Espero que sí existan muchos investigadores que continúen esa parte de semiótica y del lenguaje y específicamente de la física cuántica porque creo que es un campo rico en investigación y que tiene muchas áreas para investigar, ¿eh? Yo también yo soy apasionado por la física moderna, la física cuántica y actualmente estoy casi por finalizar mi doctorado en esa área, en enseñanza de la física moderna y me parece, digamos, necesaria muchas investigaciones que aborden esa área. Yo voy a dejar aquí en la descripción tus redes sociales y tu correo electrónico para las personas que quieran y deseen contactar al doctor Fran Daoín, que está especializándose en esa área, para que las personas lo sigan su trabajo. Y bueno, nos veremos en una próxima, Fran. Muchas gracias también por tu contribución y esperemos que continuemos divulgando ciencia. Gracias a ti, Richard, por la invitación y bueno, estamos prestos a preguntas, las dudas, las inquietudes y seguir incrementando este tipo de diálogos para que crezca, digamos, la comunidad en cuanto a aprendizaje, saberes y a reconocimientos de lo que es propiamente historia de la física cuántica, la historia de la física moderna, este año de las tecnologías cuánticas que nos han puesto a poder interactuar acá con estos medios, porque detrás de estas tecnologías existe la ciencia, nos ha permitido poder conectar. Bueno, gracias una vez más y nos vemos en una próxima entrevista o en eventos o tal vez en nuestro propio país, Venezuela. Un fuerte abrazo